Richard Prieto autorizó el árbitro, se movió la pelota hasta en marcha. Ameliano Nacional en Villeta, fecha 17. Con el Cáceres, acompaña Paredes. Allí está Elvio Vera para Paredes, como cruza Paredes y el centro se desvía. Busca la Larralde, salta Sanguina. Le queda a Vera, remató Vera. La pelota no sale. Los muchachos con los escurridores. Sí, hay que decir que toda la tarde cayó agua en Villeta, lluvia torrencial. Y el brazo es adentro. Ahora, a criterio del juez, ¿eso no penal? Por eso el llamado. Y va a ser penal. Y será penal para Sportivo Ameliano. El 10 para el grito sagrado. Autoriza Díaz de Vivar. Se ladea Elvio Vera. Se mueve. Ahora se frena. ¡Remató! ¡Gol de Sportivo Ameliano! ¡Qué buena ejecución! Penal bien definido. Se movió rápido Kili y suavecito el balón a un costado. Sí, para festejar de esta manera Elvio Vera. Sobre 10 minutos de partido. Se rompe el 0 en Villeta. Gana Sportivo Ameliano 1-0. Aplausos para Elvio. Con mucho suspenso, porque termina picándola. Hace esa pausa. Estudia el movimiento del Kili Rojas. Allí está Falabella. Pase para Larralde. Ojo que esa zona, la pista no es confiable. Interrumpe Ramírez, corta la acción, juega para Benítez, se mete en el área, le va a pegar Benítez, está el empate, ojo con Benítez, le va a pegar Roque, Benítez le pegó. ¡Gol de Nacional! Gol de la Academia, gol del Tricolor, gol de Hugo Adrián, gol de Benítez. Empata el partido el conjunto visitante sobre 20 minutos del primer tiempo. Qué buena acción de Benítez. Lo utilizó a Roque por allí. Participó el 24, pero terminó definiendo él. Él es el goleador. Él es Hugo Adrián. 1-1 está el partido. Gran recepción. Estaba muy bien ubicado. Y al momento en donde recibe la pelota, ya va enganchando en diagonal, va eludiendo marca. Sale Larralde. Corre Franco. Ojo con Portillo. El arco está vacío. Portillo le puede llenar de gol. ¡Remató! Kili dudó entre salir y quedarse. Hay mucha diferencia entre la pelota y la barrera. Suele ser más corta. Y si es 9-15, está bien. Si se respeta, mejor. Tiro libre para Franco. Allí está Fabián. Le va a pegar Franco. Autorizó el árbitro. Hugo Fabián. Franco remató. Travesaño. Vértice. Mano del Kili. Salvada de Nacional. Se lamenta Hugo Fabián. Qué remate del 21. Bien por Kili. Si es que tocó la pelota Kili. Y entre el Kili y el travesaño, vamos a ver si consigue tocarla al arquero. Sí. Y luego termina chocando contra el palo. Hugo Fabián le pega muy bien. Es de los mejores pateadores de tiros libres que tiene el fútbol paraguayo actualmente. Va quitando Feliu. Recoge Jonathan. Intenta Benítez. Gana Benítez. Le va a pegar el zurdo. Allí está el disparo de Benítez. El arquero da rebote. Y va a llegar Vargas para rechazar. Ahora tiene la pelota Richard. Pelota para Juan Vargas. Le va a pegar Vargas. Le pegó. Martínez desvía la pelota al córner. Qué buen recurso de Juan Vargas. El intento ofensivo. Remató Vargas. Responde bien Martínez. La pelota al córner. Córner Apostala. Registrate, jugá y ganá. Descarga Larralde. Juega para Ayala. Cambia. Buena pelota para Elvio. Acompaña a Cabral. Allí está Vera. Le busca a Cabral. Raúl está en el área. La marca del líder. No lo quiere tocar. Hay mano de Feliu que esconde después. Se va a revisar. Siga, siga, dice el árbitro. Y Ameliano va a reclamar la pelota en la mano de Feliu. Por ahora se hace del desentendido. Feliu se marcha para adelante. Y lo rodean a Mario Díaz de Vivar. Esto se va a revisar. Sí, la acción tendrá que revisarse. Ahora ya tomó la determinación. Lo invitaron a Mario Díaz de Vivar y va a volver a mirar la acción el árbitro del compromiso. Él no niega la mano, pero dice que es propia del movimiento. Sin embargo, uno ve el desplazamiento. Y Díaz de Vivar va a cobrar penal. Allí está la acción. Mario Díaz de Vivar sigue mirando el monitor. En cuestión de segundos va a tomar la determinación. Expectativa aquí en Villeta. 1-1 está el partido.
Y es que la mano va abriéndose conforme la pelota se desprende del pie de Cabral también. Y Feliu dice que la mano fue pegada. Él no negó la mano en ningún momento. Bueno, una más quiere Díaz Vivar. Tomó la determinación. Y el árbitro marca que se juegue, no hay penal. Entiende que el brazo estaba pegado y cuando impacta en él el balón, allí recién se desprende del cuerpo. Sí. Es la explicación que termina dando. De todas maneras es una situación que se presta para el análisis, para la evaluación. Bruno López Benítez, López corre con el Feliu, va a ganar López, está fresco, llega López, se mete en el área, ojo con esta acción, allí está López para ver, remató. Débil al medio, donde está bien ubicado Kili Rojas. Paredes, Bruno, buena pelota para Paredes, se va a meter en el área, ojo con Paredes, va a cruzar Paredes, viene el segundo, Paredes. La pelota pasa tirándole besitos al poste izquierdo del Kili. Se salva Nacional. Profunda llegada de Jesús Abel Paredes. Allí está Mario Díaz de Vivar. Dice que terminó el duelo entre Ameliano y Nacional aquí en Villeta. 1-1, resultado final.